Quiero que pienses en lo que estás haciendo ahora mismo. Estás viendo este vídeo, quizás en tu móvil, quizás en tu portátil, y ves un icono de Wi-Fi o de 5G en la esquina de tu pantalla, y tu cerebro asume algo que es mentira. Crees que la información viaja por el aire. Crees que Internet es una nube etérea que flota sobre nosotros. Es una ilusión. La realidad es que estás conectado a mí físicamente. Si pudieras tocar la señal de vídeo que estás viendo y seguirla hacia atrás con el dedo, bajaría por la antena de tu móvil hasta el suelo, cruzaría el asfalto, se metería en una tubería oscura bajo la ciudad. Y si estás en otro continente, esa señal, esa misma señal, entraría en una manguera negra apenas del grosor de una lata de refresco que se tira al fondo oscuro y helado del océano y recorrería 6.000 kilómetros de abismos entre volcanes submarinos, ballenas y tiburones para salir en un servidor en la otra punta del mundo. Vivimos en un mundo atado, sin cables. La civilización moderna se apaga en un solo segundo. No habría luz eléctrica, no habría internet, no habría ascensores. Los hospitales se pararían, los puentes colgantes colapsarían sobre los ríos. Somos una civilización de marionetas y los cables son los hilos que nos mueven. Pero ¿cómo pasamos de hacer hilos de oro para decorar collares en el antiguo Egipto a tirar miles de toneladas de cobre y vidrio al fondo del mar? Esta es la historia de cómo cosimos el planeta Tierra. Soy JJ Priego y hoy en Historias de la Historia vamos a viajar por los hilos invisibles que sostienen nuestro mundo. Vamos a hablar del cable. ¿Quieres saber más? Acompáñame. El cable no existe en la naturaleza. Si paseas por el bosque, no ves cables, ves ramas, ves lianas, pero no ves metal continuo. El metal viene en piedras, en rocas brutas, y para hacer un hilo tienes que torturar al metal, tienes que obligarlo a cambiar de forma. Los primeros cables de la historia no eran para la tecnología, eran para la vanidad. En el antiguo Egipto, alrededor del 3000 a.C., los faraones querían collares de oro fino. Al principio, los artesanos cogían una lámina de oro y la cortaban en tiritas con un cincel. Pero eso dejaba bordes afilados y era irregular. Y entonces alguien descubrió una propiedad mágica de los metales, la ductilidad. Si tienes el metal adecuado, puedes estirarlo como si fuera chicle sin que se rompa. Inventaron el trefilado. Imagínate una placa de acero muy duro con un agujero cónico en el centro, una hilera. Coges una barra de metal más blando, oro o plata, le afilas la punta, la metes por el agujero y tiras. Tiras con fuerza bruta, con bueyes o con palancas. Y el metal se ve obligado a pasar por un agujero más pequeño que él mismo. Y así sus cristales se deforman, se alargan. El metal adelgaza y se estira. Si repites esto pasando el hilo por agujeros cada vez más pequeños, consigues un hilo infinito, flexible, fuerte y perfecto. Pues bien, durante miles de años, esta técnica se usó solo para dos cosas: joyas y guerra. Nadie pensaba en usar esos hilos para transportar cosas, hasta que en el siglo XVIII descubrimos un fluido invisible que necesitaba una carretera para viajar. Sí, la electricidad. Cuando científicos como Alessandro Volta o Benjamin Franklin empezaron a jugar con la electricidad, se dieron cuenta de un problema. La electricidad es vaga, sí, quiere ir a tierra por el camino más fácil. Necesitábamos construirle una autopista exclusiva. Probaron con hilos de seda, no funcionaba. Probaron con hierro, se oxidaba y conducía regular. Probaron con plata y fliparon. La plata es el mejor conductor del mundo. De todo el mundo, de la Tierra, pero imagínate cablear una ciudad con plata. En 2 días la habrían robado toda, así que era económicamente imposible. Y entonces encontraron al candidato perfecto, el cobre, porque el cobre es el segundo mejor conductor. Es dúctil, se estira facilísimo, resiste la corrosión y era relativamente barato y abundante. Pero surgió un problema mecánico. Si haces un cable de cobre gordo y sólido para llevar mucha potencia, se vuelve rígido como una barra de hierro. No puedes doblarlo por las esquinas de una casa. Es inmanejable. ¿La solución? Pues copiar a los marineros, sí, a los marineros.
porque ellos sabían que una cuerda gruesa hecha de una sola fibra se rompe, pero una cuerda hecha de miles de hilos de cáñamo trenzados es flexible y fuerte. Y aplicaron eso al metal, el cable trenzado. En lugar de un conductor sólido, usas 50 hilos finos de cobre trenzados entre sí. Y así mantienes la capacidad eléctrica, pero ganas la flexibilidad de una cuerda. Y gracias a este truco mecánico, pudimos empezar a meter la electricidad dentro de las paredes de nuestras casas. Curioso, ¿verdad? Pues bueno, mientras unos usaban cables para hablar, otros querían usar cables para volar, porque hacer puentes de piedra es imposible en ríos muy anchos y profundos. Necesitas muchos pilares. Pues la solución era el puente colgante, pero los primeros puentes colgantes usaban cadenas de hierro, como las de un ancla. El problema del hierro es que si un eslabón tiene un defecto oculto, la cadena se rompe y el puente se cae. Y muchos se cayeron. Entonces llegó un inmigrante alemán, John Roebling, con una idea revolucionaria para conectar Manhattan y Brooklyn. Dijo, no usaremos cadenas, usaremos cables de acero. El acero es una aleación de hierro y carbono mucho más fuerte, pero Roebling no quería usar una barra de acero sólida. Su idea era la redundancia, es decir, miles de hilos de acero finos, del grosor de un lápiz, galvanizados para no oxidarse y atados juntos para formar un cable maestro monstruoso de 40 centímetros de grosor. Y así, si un hilo se rompe, los otros 5.000 aguantan. Es el principio de la seguridad total. Además, el cable de acero tiene una propiedad mágica, su resistencia a la tracción, porque es capaz de soportar cargas inmensas sin ceder. Sí, le encanta que tiren de él. Y para construir el puente de Brooklyn, no pudieron fabricar el cable en una fábrica y traerlo. No, pesaba demasiado. Así que tuvieron que hilarlo en el propio aire sobre el río. Así que una rueda viajera iba y venía de una torre a otra, llevando hilo tras hilo, como una araña tejiendo su tela. Y así durante meses. Esos 4 cables principales, tejidos en 1880, siguen ahí hoy. Sostienen coches, camiones y miles de turistas cada día. Así que el cable permitió a la humanidad saltar sobre el agua sin tocarla. Y a principios del siglo XX, el mundo ya estaba lleno de cables submarinos de telégrafo. Gran Bretaña dominaba el mundo no solo por su flota, sino porque controlaba los cables. La llamaban la Old Red Line porque podían enviar órdenes a sus generales en la India, en Australia o Sudáfrica en minutos. Era brutal, pero llega la Primera Guerra Mundial. Y el cable se convierte inmediatamente en el primer objetivo militar estratégico. Y así, el 5 de agosto de 1914, el mismo día que Gran Bretaña declaró la guerra a Alemania, hicieron algo secreto, top secret. Enviaron un barco cablero, el CS Alert o el Telconia según fuentes, al Mar del Norte en medio de la niebla. Pues bien, con garfios pescaron del fondo del mar los 5 cables submarinos que conectaban a Alemania con el mundo exterior y los cortaron con hachas. Y de esta manera Alemania se quedó ciega y muda, aislada diplomáticamente, porque no podían comunicarse con sus embajadas ni con sus espías en América. Así que tuvieron que recurrir a la radio inalámbrica de larga distancia, pero, como sabéis, la radio tiene un problema. Cualquiera puede escucharla, y gracias a eso, los espías ingleses pudieron interceptar y descifrar sus mensajes, incluyendo el famoso telegrama Zimmermann, que fue en 1917, donde Alemania proponía a México atacar Estados Unidos, sí, lo que oyes. Y ese mensaje interceptado fue la causa de que Estados Unidos entrara en la guerra. Unos cables cortados en el fondo del mar cambiaron el destino del siglo XX. Pero bueno, el cable de cobre tenía un límite físico. Los electrones tienen resistencia. Al viajar, chocan, se calientan y la señal se degrada. Para la era de la información, para enviar vídeos y millones de datos, el cobre se quedaba corto. Necesitábamos velocidad pura, necesitábamos la velocidad del universo, necesitábamos luz. Pero la luz también tiene un problema, ¿cómo no? Viaja en línea recta. No puedes doblar un rayo de luz para que siga un cable curvo. O eso creíamos. En los años 60, un físico llamado Charles Kao, que fue premio Nobel, perfeccionó la teoría de la fibra óptica. La idea es usar un hilo de vidrio tan puro, tan puro, tan increíblemente transparente, que si hicieras una ventana de 100 kilómetros de grosor con ese vidrio, se vería a través como si no hubiera nada. Imagínate, ese hilo es tan fino como un pelo humano y usa un principio físico llamado reflexión interna total. Imagina que tiras una piedra plana a un lago con un ángulo muy bajo. La piedra no se hunde, rebota en la superficie del agua,
Pues la luz hace lo mismo dentro de la fibra. El núcleo del cable tiene un índice de refracción diferente al recubrimiento. Cuando la luz intenta salir, choca contra la pared del vidrio y rebota hacia adentro, como si fuera un espejo perfecto, ¿sí? Zigzag, zigzag, viajando a 200.000 km por segundo, rebotando millones de veces sin perderse. Un solo cable de fibra óptica moderno, con el grosor de una manguera de jardín, puede transportar más información en un segundo que todos los cables de cobre del mundo juntos en 1980. Y es la columna vertebral de Internet. Sí, es nuestra columna vertebral. Por eso me estás viendo. Y hoy, el 99% del tráfico de Internet transcontinental no viaja por el aire ni por satélites. Olvídate de Starlink y compañía. Eso es para zonas rurales o emergencias. El grueso de los datos, los que sostienen el sistema financiero mundial, van por abajo, por el fondo del mar. Y actualmente hay unos 550 cables submarinos activos en todo el planeta. Son las arterias de la economía global. Y si se cortan, el sistema colapsa. Y no es una metáfora. Los bancos dejarían de operar. Los mercados caerían. Países enteros quedarían incomunicados. Y atención, estos cables no pertenecen a los gobiernos. No, sino a consorcios privados, liderados por gigantes como Google, Meta, Microsoft y grandes empresas de telecomunicaciones. Pero en el fondo del océano, estos cables tienen enemigos inesperados. Uno de ellos es bastante común: las anclas de barcos y las redes de pesca. Esta es, de hecho, la causa número 1 de cortes. Un simple pesquero que arrastra el anca por el lecho marino puede enganchar un cable y ¡pum!, deja todo un país sin conexión. Sí, en África ya ha pasado más de una vez. Otro enemigo son los terremotos submarinos, porque cuando uno de estos ocurre en las profundidades, puede romper no uno, sino hasta 10 cables a la vez. Exactamente, eso sucedió en Taiwán en 2006, dejando a media Asia sin internet durante días. Y ahora viene uno que suena a mito, pero es absolutamente real: los tiburones. Los cables de fibra óptica llevan electricidad para alimentar los repetidores del fondo marino. Pues bien, esa corriente genera un campo electromagnético muy débil, pero suficiente para atraer a ciertos depredadores. Piensa una cosa: los tiburones tienen sensores ultrasensibles en el morro, llamados ampollas de Lorenzini, que detectan señales eléctricas, como las que emite un pez herido, y por ello confunden el cable con una presa y lo muerden. En serio, va por ahí la cosa. Sí, en serio, Google ha tenido que reparar cables con dientes de tiburón clavados, y hoy en día muchos de esos cables se recubren con una capa de Kevlar, sí, el material de los chalecos antibalas, y solo lo hacen para protegerlos de esas mordeduras. Pero el enemigo más peligroso no tiene aletas, es el espionaje. Barcos espía de grandes potencias, como el famoso buque ruso Yantar, patrullan cerca de los puntos donde pasan los cables, y se sospecha que llevan pequeños submarinos capaces de descender hasta el fondo del mar para pinchar los cables y espiar todo el tráfico de datos sin que nadie lo detecte. La Guerra Fría del siglo XXI ya no ocurre en el aire ni en las redes sociales, ocurre a 4.000 metros de profundidad. Curioso, ¿verdad? Pues bien, mientras la fibra lleva nuestros datos, el cobre sigue siendo el rey para llevar la energía a nuestras casas. Y el cobre se está acabando. O mejor dicho, la demanda es insaciable. La transición a la energía verde, coches eléctricos, molinos de viento, necesita millones de toneladas de cobre. Un coche eléctrico lleva 4 veces más cobre que uno normal. Y esto ha convertido al cobre en el nuevo oro rojo, sí, y ha creado una plaga delictiva moderna: los ladrones de cable, los ladrones de cobre. En todo el mundo, bandas organizadas paralizan líneas de tren de alta velocidad, robando la catenaria por la noche. Dejan barrios enteros sin luz, arrancando el cableado de las farolas. Es un crimen peligroso. Muchos ladrones mueren electrocutados y calcinados, pero muestra lo vital que es este material. Nuestras ciudades son minas urbanas. Hay más cobre enterrado bajo las calles de Londres o Nueva York que en muchas minas naturales. Y el futuro dependerá de si somos capaces de reciclar ese cobre de forma eficiente. Pero quizás te estés preguntando, ¿desaparecerán los cables algún día? Nos encanta hablar de un futuro inalámbrico, carga inalámbrica, 6G, satélites láser, pero la física es tozuda. El aire es un mal conductor. Las ondas de radio se dispersan, interfieren y pierden energía con la distancia. El espacio es lento. La señal tiene que subir al satélite y volver a bajar.
y eso crea latencia. Nada, absolutamente nada, supera la velocidad, la seguridad y el ancho de banda de una conexión física directa de vidrio o metal. Y sí, podremos tener móviles sin cables en la mano, pero la antena 5G que da señal a tu móvil está conectada a un cable de fibra gordo enterrado en la acera. Por lo tanto, la infraestructura que sostiene la nube seguirá siendo una red de venas físicas. Y cuanto más inalámbrico es nuestro mundo, más cables necesitamos esconder. Sí, más cables. Necesitamos tapar detrás de las paredes y bajo el suelo para que todo funcione. Por cierto, hay una leyenda oriental muy bonita sobre el hilo rojo del destino que conecta a las personas que están destinadas a encontrarse alguna vez en la vida. Sí, pues resulta que ese hilo existe de verdad, pero no es rojo, es negro. Está recubierto de polietileno y también de acero. Tiene un corazón de vidrio más fino que un pelo y descansa en el lodo del fondo del Océano Pacífico. Y es que la historia del cable es la historia de nuestro deseo desesperado de no estar solos, de querer hablar con alguien al otro lado del mundo, como si estuviera aquí, en la misma habitación, de querer encender una luz y vencer a la oscuridad. Es la tecnología que ha hecho que el planeta Tierra se sienta por primera vez en la historia geológica como un pañuelo. Un solo organismo conectado, hiperconectado. Y nada más por hoy. ¿Y a ti? Quiero hacerte una pregunta sobre tu tipo de conexión, porque ¿eres de los que confían ciegamente en el wifi para todo? ¿O eres de los gamers o profesionales que se conectan con cable Ethernet directo al router porque sabes que es mejor? Y confiesa, ¿tienes en casa ese famoso cajón o esa bolsa llena de cables viejos que no sabes para qué sirven pero te da miedo tirar por si acaso? Y si has flipado con la historia del cable, no puedes perderte el vídeo sobre la historia del azúcar, un producto cotidiano con un pasado tan oscuro como el petróleo. Y si quieres ir aún más lejos, descubre la historia de otro objeto que usas cada día sin pensarlo, la cerradura. Sí, ese pequeño mecanismo que giras con una llave nació del miedo, del poder y de la obsesión humana por proteger lo propio. Sin cerraduras, no existirían templos sagrados, ni cofres de mercaderes, ni tesoros de reyes, ni siquiera la privacidad. Dos objetos aparentemente inocentes, el azúcar y la cerradura. Dos historias de control, imperios y de quién decide qué se abre y qué permanece cerrado. Haz clic en cualquiera de estos vídeos para descubrir cómo lo cotidiano ha moldeado el mundo en el que vivimos. Y eso nada más por hoy. Si quieres que haga un vídeo sobre la historia de algo, dímelo en los comentarios. Y dale un buen like si te ha gustado este vídeo, que es gratis y me ayuda muchísimo para que más gente lo conozca. Y no olvides suscribirte para no perderte estas historias. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.